Muchas gracias, queridos amigos y amigas de YouTube. Sean bienvenidos una vez más a este su canal, Vuelo Profético. Una vez más me encuentro con ustedes para proseguir estudiando la palabra de Dios. Estamos en esta serie que se llama Fundamentos de la Fe, Estudios Bíblicos Doctrinales. Y como siempre me gustaría invitarles para que ustedes se suscriban al canal, para que compartan y también para que le den like. Estamos en la segunda parte del tema que estuvimos viendo, su primera parte, el cual es el tema que ustedes pueden ver en pantalla. No está mi figura, mi imagen, sino que a través de estas diapositivas vamos a estar terminando de comprender el tema que vimos la primera parte, y el tema que vamos a ver ahora es la segunda parte del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Nos quedamos en Daniel 8:14, que vamos a ver que este texto, que dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, es la clave para comprender qué clase de obra Jesús está haciendo ahora por nosotros, luego de que pasó del lugar santo. Primero él estuvo en el atrio, luego pasó al lugar santo, y entonces pasó al lugar santísimo cuando se cumplió esta profecía de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Vamos a ver cómo en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que tenía esculpida los dos querubines, y también había un incensario en el arca del pacto, y entraba una sola vez al año el sumo sacerdote. Eso lo vamos a ir viendo más en el desarrollo de este tema. Y bueno, antes de empezar, me gustaría, como siempre, que podamos tener una oración para que el Señor pueda conducirme y conducirlos a ustedes en el estudio que estaré presentando en este momento. Así que vamos a orar. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por todo su amor y su misericordia. En este momento, Señor, voy a presentar la segunda parte de este tema. Por favor, Padre, bendiga a las personas que lo estarán viendo para que sus vidas puedan ser tocadas, para que puedan ser bendecidas y para que este tema nos ayude a comprender qué clase de obra usted está haciendo por nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a empezar con este tema. Después de haber visto el versículo que aquí aparece en pantalla, que dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, eso es Daniel 8:14, este versículo nos lleva a hacernos las siguientes preguntas que estaremos respondiendo durante este tema. Las preguntas que podemos hacer a este versículo son las siguientes. ¿Qué son las 2300 tardes y mañanas? ¿A qué santuario se refiere? ¿Cuándo se cumplen las 2300 tardes y mañanas? ¿Y qué es la purificación del santuario? Estas preguntas las vamos a ir desarrollando para que podamos comprender la obra de Cristo ahora que Él está haciendo por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces vamos a explicar primero qué son las 2300 tardes y mañanas. En la Biblia, una tarde y una mañana es equivalente a un día. Aquí tenemos el texto bíblico que nos dice esto. Dice el texto: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Eso es Génesis capítulo 1, versículo 5. Entonces, un día también es equivalente a un año. Entonces, eso quiere decir que son 2300 días, que son equivalentes entonces a 2300 años. Aquí tenemos los textos bíblicos que también nos dicen que un día es equivalente a un año. El primero lo encontramos en Ezequiel 4:6 y dice: y cuando hayas cumplido estos días, acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá. 40 días te he puesto cada día por un año. Entonces aquí vemos el concepto, el principio de día por año, para que podamos entender las 2300 tardes y mañanas. Y tenemos el otro texto bíblico que es Números 14:34, que dice: conforme al número de los días de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, así conoceréis mi castigo. La razón por la cual las 2300 tardes y mañanas, que ya sabemos que son 2300 días, equivalentes a 2300 años, la razón por la cual aparecen como 2300 tardes y mañanas en Daniel 8:14,
es porque, claro, está de forma simbólica, por así decirlo. Y entonces, cuando nosotros leemos Daniel y leemos, por ejemplo, también Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de eso. Esos libros son libros que contienen símbolos, que contienen cosas que debemos comprender con la misma Biblia, porque la mayoría de las profecías de la Biblia son más para nuestro tiempo que para los tiempos del profeta. Los profetas escribieron más para nuestro tiempo que para su tiempo. Entonces, esto en este lenguaje lo podemos entender para nuestro tiempo. Vamos a seguir viendo más. Vamos a entender que el santuario terrenal fue una copia del santuario celestial que se menciona en Daniel 8:14. Aquí tenemos los textos bíblicos que nos hablan acerca de ese santuario terrenal, y luego entonces el santuario celestial, que es el verdadero santuario, porque el santuario terrenal es solo una copia del santuario celestial. El santuario terrenal es una copia de ese santuario, que es mucho mayor que el que ustedes pueden ver en pantalla, que es más o menos una ilustración para que podamos tener una idea acerca de lo que era el santuario. Bueno, los textos bíblicos nos dicen de la siguiente manera: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Eso está en Éxodo capítulo 25, versículo 8 hasta el 9. Y el otro texto nos dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Eso está en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Entonces tenemos esto, que el santuario terrenal, como ya les he mencionado, fue una copia del santuario celestial, porque en Daniel 8:14 se habla de la purificación del santuario. Y vamos a ver más adelante cómo esto se sitúa en el tiempo del fin. Así que esta aplicación que podemos dar para comprender a qué santuario hace referencia debe ser el santuario celestial, porque el santuario terrenal solamente era una copia, una figura, era una forma didáctica de Dios mostrarle a su pueblo la obra que Él está haciendo por nosotros en el cielo antes de venir a la tierra. Entonces, en la otra parte, en la primera parte de este tema, voy a explicarles algo. Yo les estuve explicando que en el santuario se concentra todo el plan de salvación, porque, por ejemplo, aquí pueden ver resaltado en este puntero rojo lo que es el atrio. Esto aquí era el atrio del santuario. En el atrio recordemos que estaba el altar del sacrificio. Aquí pueden ver al sacerdote ofreciendo el sacrificio, la víctima. Entonces, ese sacrificio que se hacía en ese lugar representa la justificación, representa a Cristo que muere en lugar del pecador, representa ese sacrificio de Cristo cuando Él vino a la tierra. Y luego entonces tenemos la fuente de bronce donde se echaba agua, donde había agua, y el sacerdote se lavaba las manos y los pies antes de entrar al lugar santo, incluso para entrar al lugar santísimo. Entonces, esto representa la resurrección de Cristo y también de su pueblo. Y también representa el bautismo. Recordemos que Cristo también fue bautizado y que el pueblo de Dios creyente en Él también debe ser bautizado por Él. Entonces, esta primera parte representa la obra de Cristo cuando Él vino por primera vez a la tierra. Jesús tenía que vivir una vida perfecta, tenía que morir por nosotros en el altar del holocausto, y tenía entonces tenía que resucitar aquí en la fuente de bronce que está representado. Entonces luego tenemos aquí lo que es el lugar santo. Aquí en el lugar santo podemos nosotros, pero antes del lugar santo, vemos aquí estas 5 columnas. Estas columnas también estaban en el santuario, y también ustedes pueden ver esta cubierta que estaba aquí. Esta cubierta representa la justicia de Cristo, con la cual nosotros somos cubiertos o somos vestidos. Entonces, eso es importante y cabe mencionarlo. No lo mencioné en la primera parte, pero ahora lo menciono ahora para que ustedes puedan, y ahora más que ustedes pueden ver la figura de cómo era el santuario. Y bueno, ahora en el lugar santo, aquí tenemos la mesa de los panes de la proposición, o mejor dicho, la mesa de los panes de la presencia, mejor llamada. En esta mesa habían 12 panes, habían 2 hileras de 6, en total 12,
y esto representaba el trono de Dios en el lugar santo, porque la mesa estaba en el norte del santuario. Aquí lo pueden ver también. En esta figura pueden ver la orientación, cómo estaba el santuario. En el norte estaba la mesa de los panes de la proposición. Y bueno, aquí estaba representado el trono de Dios en el lugar santo, y el pan representa a Cristo, representa a su iglesia, porque eran 12 panes. Entonces, esto representa la obra que Cristo hizo cuando ascendió al cielo luego de su resurrección, como vimos aquí en la fuente del agua. Luego de su resurrección, Jesús ascendió al lugar santo del santuario, y en la mesa de los panes de la proposición, él estuvo proveyendo para su pueblo su palabra, para que de esa manera no le falte. Por eso la palabra de Dios ha llegado hasta nosotros hoy, porque por esa obra de Cristo en el cielo, en el lugar santo, porque Él ha hecho que su palabra se mantenga presente para que llegue hasta nosotros hoy, porque recordemos también lo que Cristo dijo, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no, sus palabras son eternas. Entonces, luego en el lugar santo también tenemos el candelabro, que tenía 7 lámparas, que representan al Espíritu Santo. El sacerdote, además de cambiar el pan, porque en la mesa de los panes se cambiaba el pan, y los sacerdotes también comían el pan. Entonces el pan también representa a Cristo, que es el alimento del creyente, porque recordemos también, como les había mencionado, que somos representados por ese sacerdote también. Entonces también debemos comer a Cristo representado por ese pan. Jesús dijo que debemos comerle en un sentido espiritual. Ahora, volviendo al candelabro, el candelabro tenía 7 lámparas. La obra que Jesús está haciendo ahora por nosotros en el candelabro es que Él está manteniendo su luz, su carácter, su presencia en su iglesia, en su pueblo. Jesús está, a través del Espíritu Santo, que es representado por esas lámparas, Jesús está santificándonos. El Espíritu Santo nos santifica. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, el candelabro representa a Cristo y también a su iglesia, porque tiene 7 lámparas. Y en el Apocalipsis se mencionan las 7 iglesias. Y también Jesús en el Apocalipsis se mueve entre los candelabros que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Entonces, Jesús estuvo haciendo una obra cuando ascendió al cielo, aquí también en el candelabro. Luego entonces tenemos el altar del incienso, representa las oraciones del pueblo de Dios, porque el incienso llegaba hasta el lugar santísimo. El incienso ascendía de esta manera, como pueden ver en el puntero, y llegaba aquí, a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Entonces también esto representaba el altar del incienso, lo que es la intercesión de Cristo por nosotros ante Dios, porque vamos a ver que en el lugar santísimo está el arca del pacto, y allí estaba la presencia de Dios. Entonces, bueno, ahora yendo al lugar santísimo, vemos el arca del pacto. Entre los querubines estaba la Shekinah, o la gloria de Dios. Entonces aquí podemos ver la última parte del plan de salvación, que es la glorificación. En el atrio podemos ver la justificación. Aquí podemos ver la santificación, cómo Dios nos santifica, cómo Cristo nos santifica, proveyendo su palabra que nos santifica, intercediendo por nosotros, presentando nuestras oraciones. La Biblia dice que las oraciones de los santos son las que Cristo recibe, y entonces con los méritos de su justicia, Él las hace aceptas para su Padre en el lugar santísimo. Entonces aquí en el candelabro Jesús nos santifica, como ya les dije, porque Él está imprimiendo, Él está manteniendo su presencia en su pueblo, Él está haciendo que nuestra luz, que es su luz, se mantenga encendida en nosotros, o sea, su carácter, su santidad, porque Jesús es santo. Y bueno, aquí podemos ver, antes de llegar al lugar santísimo, el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Y pueden ver aquí estas 3 columnas que también tenía. Entonces aquí alrededor, fuera del santuario, ustedes pueden ver lo que son las columnas. En total, como les dije en la primera parte de este tema, eran 60 columnas que tenía. Estas columnas representan a la iglesia, al pueblo de Dios. Entonces aquí podemos tener una visión del santuario celestial. Podemos ver, como ya les dije, el atrio. Aquí vemos la justificación, aquí vemos la santificación, y aquí vemos la glorificación que se va a dar cuando Jesús venga, cuando Jesús salga
del lugar santísimo del santuario. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí ya podemos tener una idea de la obra de Cristo en el santuario, que es la obra de la salvación por nosotros. Ahora vamos a seguir viendo más, respondiendo las preguntas que tenemos que responder para que de esa manera no nos quede ninguna duda y podamos terminar de comprender la obra que Cristo está haciendo por nosotros en este lugar, en el lugar santísimo. Muy bien, vamos a ver ahora que el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas, vamos a ver que ese cumplimiento, según lo que nos dice aquí el libro de Daniel, la visión es para el tiempo del fin, porque aquí se nos dice en el texto, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces, esta profecía no era para el tiempo de Daniel, sino que era para nuestros días. Entonces ya uno puede darse cuenta, como les dije ahorita, que cuando dice 2300 tardes y mañanas es en un sentido simbólico, porque tarde y mañana representa un día y un día equivale a un año. Porque para comprenderlo para nuestro tiempo tenemos que saber eso que la Biblia nos menciona, que ya les expliqué. Porque la visión es para el tiempo del fin. Por eso Daniel no podía comprenderla, porque era para el tiempo del fin. Ahora, hay algo importante que debemos comprender. En el capítulo 8, Daniel no comprende la visión, pero en el capítulo 9, Daniel entonces está orando para que Dios le pueda responder, porque Daniel quiere entender. Entonces, cuando Daniel termina de orar, en ese momento aparece este texto que pueden ver en letra azul. En este texto podemos ver las palabras que el ángel que le muestra la visión en el capítulo 8, podemos ver lo que el ángel luego le responde. Ahora el ángel viene para explicarle la visión del capítulo 8. Vamos a ver que la visión que le va a explicar no es toda la visión, sino una parte, porque miren lo que dice el texto. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. La orden se refiere, porque Daniel está orando en el capítulo 9, porque él quiere comprender, porque ellos habían estado exiliados durante 70 años en Babilonia. Entonces ellos estaban esperando la orden para edificar a Jerusalén nuevamente y las murallas, porque Jerusalén estaba destruida después de que Nabucodonosor había invadido Jerusalén, había quedado destruida, entonces había que reedificarla. Entonces él estaba orando por eso, para que Dios pudiese responderle. Entonces también Dios le va a explicar la visión o parte de ella, porque dice más adelante: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad. Y dice más: para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Y bueno, aquí podemos ver algo importante. La palabra en hebreo para determinadas, en Daniel capítulo 9, versículo 24, es netat, que proviene del verbo chatat, y significa literalmente cortar o dividir. O sea, las 70 semanas están cortadas o divididas de los 2300 días que sabemos que son años, los 2300 años. Porque como les dije en el capítulo 8, el ángel le dice a Daniel que la visión es para el tiempo del fin, no era para su tiempo. Entonces solamente en el capítulo 9 el ángel le explica a Daniel solamente una parte de la visión. La parte que fue cortada de los 2300 días, de los 2300 años, fueron las 70 semanas, que vamos a explicar ahora esas 70 semanas. Aquí se habla acerca de las 70 semanas en este texto. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí se empieza a detallar las 70 semanas, cómo están también divididas. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas,
se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí hay algo muy interesante, porque luego de las 62 semanas, entonces se quita la vida al Mesías. Entonces sabemos que después de las 62 semanas tiene que ser entonces la última semana. Y en esa última semana se quita la vida al Mesías entonces, y entonces se hace cesar el sacrificio y la ofrenda en esa última semana, al mismo tiempo que se quita la vida al Mesías. Porque sabemos que más adelante podemos ver en la palabra de Dios cómo Jesús, y la Biblia lo dice, Jesús es el sacrificio y la ofrenda. Cuando Él murió en la cruz, Él se estaba ofreciendo a sí mismo como el sacrificio y como la ofrenda por nuestros pecados. Entonces, el hecho de que diga que después de las 62 semanas, eso nos lleva a la última semana, que ya como les dije, Jesús hizo el sacrificio y la ofrenda con su sacrificio en la cruz cuando Él murió. Entonces también esa última semana estaba dividida, a la mitad, como se nos dice en el texto bíblico. Entonces, esto está en Daniel capítulo 9, versículo 25 al 27. Esto aquí pueden ver, es la forma como estaban divididas, lo que pueden ver en letras rojas, las 70 semanas. Ahora, me llama la atención que en el contexto de cuando el Mesías muere en la cruz, se dice que la ciudad y el santuario serían destruidos. Y así fue, porque en el año 70, después de la muerte de Cristo, el santuario fue destruido y también la ciudad. En el año 70, porque el general Tito, el general romano Tito y su ejército destruyeron Jerusalén y el templo también fue destruido. Hasta hoy el templo no existe, lo que está es una mezquita. Entonces por eso podemos saber sin ninguna duda de que el santuario que aparece en Daniel 8:14 no puede ser el santuario terrenal, sino el santuario celestial, porque ya ese santuario, como se nos dice, ya fue destruido después de la muerte de Cristo. Entonces por eso debemos verlo bajo la óptica celestial, del santuario celestial. Ahora vamos a explicar cómo se cumplen estas 70 semanas. Aquí pueden ver el siguiente cálculo, teniendo en cuenta primero que un día equivale a un año, según Ezequiel capítulo 4, versículo 6 y Números 14, 34. Entonces, estas 70 semanas serán para el pueblo de Daniel, y la otra parte, que es las 2300 tardes y mañanas, el cumplimiento, es ya para nuestros días. Vamos a ver más adelante cuándo esto se cumple, pero vamos a comprender las 70 semanas que ya se cumplieron en el tiempo o sea, para el pueblo de Daniel, los judíos. Bueno, una semana, como pueden ver en pantalla, sabemos que tiene 7 días. Entonces, teniendo presente el principio de que un día equivale a un año, entonces una semana es igual a 7 días, y 7 días entonces es equivalente entonces a año también, teniendo en cuenta el principio de día por año, según los textos bíblicos que aparecen en pantalla. Entonces, 7 semanas, según se nos dice en la profecía de las 70 semanas, sabemos que son días, es igual entonces a 49 años. Sería equivalente a 49 días primero, pero entonces lo convertimos a años aplicando el principio de día por año, porque 7 por 7 son 49. Luego tenemos las 62 semanas, aplicamos el mismo principio, equivalente, en vez de 434 días, 434 años, porque 62 por 7 es igual a 434. Entonces 7 semanas más 62 semanas es igual a 69 semanas, que es equivalente a 483 años, porque si multiplicamos 69 por 7 es igual a 483. Una semana entonces es equivalente a 7 años. Entonces 69 semanas más una semana es igual a 70 semanas, que es equivalente a 490 años. Entonces las 70 semanas son 490 años para nosotros, para comprender cuándo se cumple esa profecía, porque está en forma simbólica, porque está dentro de las 2300 tardes y mañanas esta profecía, porque vimos 490 años, porque 70 por 7 es igual a 490,
Y luego la última semana, esa última semana está dividida a la mitad. La primera mitad de la semana dentro de los 7 años, bueno, son 3 años y 6 meses, más la última mitad de la semana son 7 años, equivalente a 3 años y 6 meses. Entonces 7 semanas más 62 semanas más la una semana es igual a 70 semanas, 490 días equivalentes a 490 años. Entonces 490 años fueron dados a los judíos. Vamos a ver ahora cómo esto lo podemos ver en este gráfico y con las siguientes fechas de cómo esto se cumplió. Vemos que en el 457 antes de Cristo fue la salida de la orden o el decreto para restaurar Jerusalén por el rey Artajerjes. Según lo que dice Esdras capítulo 7 versículo 11 al 28, ahí podemos ver ese decreto. Entonces también vemos que en el 408 antes de Cristo fue la reconstrucción de Jerusalén, según lo que nos dice Nehemías capítulo 6 versículo 15 al 16 y Esdras capítulo 6 versículo 14 al 15. En el año 27 después de Cristo, el Mesías príncipe, que sabemos que es Jesús, es ungido por el Espíritu Santo en su bautismo, según Hechos capítulo 10 versículo 38 y Lucas capítulo 3 versículo 21 al 22. En el año 31 después de Cristo, el Mesías muere en la cruz, según Mateo 27 versículo 35 al 50. En el año 34 después de Cristo es el martirio de Esteban y el evangelio es dado a los gentiles. De esta manera se confirma el pacto con muchos, porque los gentiles aceptan el evangelio de Cristo. Entonces entran en el pacto también. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60 y Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4. Allí podemos ver confirmado esto. Entonces esto nos ayuda a comprender cómo las fechas, cuando se cumple esta profecía. Pueden también tirarle un capture y pueden, para que lo puedan estudiar por ustedes mismos y pueden corroborar esto. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta que tenemos que hacernos, porque ya vimos que se cumplieron los 490 años. Ahora, retrocediendo un poco antes de poder ir a la siguiente diapositiva, me gustaría decirles que si ustedes hacen el cálculo, el año 457 más el año 34 les va a dar esta fecha que está aquí, los 490 años. Entonces, la profecía se cumple de una u otra manera, se cumple la profecía, aún con las fechas están por eso. Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva. Aquí ustedes pueden ver la siguiente pregunta que ahora debemos de hacernos, luego de haber visto que se cumplieron los 490 años. La siguiente pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Cuánto falta para que se cumplan entonces los 2300 años? Bueno, hacemos el siguiente cálculo. Nosotros lo que hacemos es lo siguiente, restamos los 490 años a los 2300 años, porque es el periodo que se nos da. Entonces nos va a dar 1810 años. Entonces esto nos ayuda a nosotros para que podamos sumarle a esos 1810 años el año 34, cuando se cumplen los 490 años, y nos va a llevar al año 1844. Y si sumamos 1810 años más 490 años, nos va a dar los 2300 años. Entonces la profecía se cumple en 1844, específicamente el 22 de octubre de 1844, el santuario comenzó a ser purificado, porque la purificación del santuario ocurría en otoño. Entonces esto cayó en ese otoño de ese 22 de octubre de 1844. Algo muy importante que cabe mencionar es que en esta profecía el año cero no se cuenta. No se cuenta en esta profecía, porque pues, si ustedes, por ejemplo, le suman el año 1844 y le suman el año 457, que es el punto de partida para comenzar esta profecía, les va a dar 2301, porque en esta profecía el año cero no se cuenta, porque recordemos que esta profecía es de tarde y mañana equivalente a un día y un día equivalente a un año. Entonces, también en la historia, algo que cabe mencionar, el año cero no es un año histórico, porque es cero. Entonces, por eso les va a dar ese cálculo, pero se cumple exactamente la profecía. La profecía no falla en este sentido.
Vamos a ver este gráfico ahora completo, este diagrama, mejor dicho. Aquí pueden ver los 490 años, pueden ver los 2300 años, cuando se cumple entonces la purificación del santuario. Aquí pueden ver esto. Muy bien. Ahora vamos a ver, vamos a explicar lo que comenzó en el cielo en 1844. Voy a explicarles la purificación del santuario. Muy bien, aquí nos dice la Biblia, para poder entender la purificación del santuario celestial, tenemos que entender la purificación del santuario terrenal. Así que voy a leerles este texto que se encuentra en el Antiguo Testamento. Aquí vamos a comprender qué era la purificación del santuario. Y dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio. O sea, puse entre paréntesis el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, según Éxodo capítulo 26, versículo 33 al 34, y Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 4. Esparcerá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Algo que cabe mencionar es que este becerro, el sumo sacerdote, cuando entraba una vez al año al lugar santísimo, cogía primero un becerro para entonces hacer esto que les acabé de leer, para que de esa manera nosotros podamos seguir comprendiendo lo que veremos ahora. Y luego entonces se cogía, más adelante podemos ver que dice el texto: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. La razón de la sangre del becerro y del macho cabrío, y que se aspergía en el propiciatorio del arca del pacto, en el lado oriental 7 veces, igual también en el velo, en el velo que estaba enfrente del arca del pacto, 7 veces también se aspergía la sangre. Esto era para que de esa manera, como nos sigue diciendo el texto, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Según Levítico capítulo 16, versículo 14 hasta el 16. O sea, el santuario durante el año era contaminado con sangre, porque les expliqué en la primera parte de este tema que en el servicio diario se hacía, la persona, la sangre quedaba registrada, el pecado quedaba registrado a través de la sangre que se aspergía, se quedaba en los cuernos del altar del holocausto, también en el altar, en el altar del incienso, o en el velo, en este caso, y en el arca del pacto también. Pero en este caso, en el arca del pacto es para purificar el santuario. O sea, la sangre primero contaminaba el santuario durante el año, y entonces la sangre de ese becerro y de ese macho cabrío era la sangre que purificaba el santuario. Vamos a ver por qué esta sangre purificaba el santuario. Vamos a ver esto. Pero antes vamos a entender, vamos a explicar qué era el día de la expiación, porque aquí se nos dice que el macho cabrío era ofrecido en expiación por el pecado del pueblo. Y bueno, el santuario era purificado de eso, de los pecados. Entonces vamos a entender el día de la expiación. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Vamos a entender que la purificación del santuario ocurría en el día de la expiación. Aquí nos dice la Biblia: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Levítico capítulo 16, versículo 29 hasta el 31. El día de la expiación era una sola vez al año, como ya les he mencionado, pues nos dice la Biblia: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año, por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó, según lo que dice Levítico capítulo 16, versículo 34. En el calendario hebreo, el mes séptimo es el mes de Tishri, también escrito como Tishrei. Este mes corresponde aproximadamente a septiembre-octubre en el calendario gregoriano. El día de la expiación, el Yom Kippur, en hebreo, se celebra el día 10 de Tishri. La palabra expiación significa cubrir, limpiar, borrar
o reconciliar. Entonces aquí vemos que en el día de la expiación era que se hacía la limpieza de todos los pecados. Y retrocediendo un poco, vemos que el santuario era purificado de todos los pecados que se cometían durante el año, que quedaba el santuario contaminado con los pecados. Entonces la sangre de estos animales, que vamos a ver que estos animales representaban a Cristo y el sacerdote también. Entonces de esa manera era como se hacía la limpieza, la purificación del santuario. Vamos a ver que el hijo del sacerdote era quien hacía la expiación en el lugar santísimo cuando ocurría la purificación del santuario. Dice la Biblia: hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. La razón por la cual se menciona el tabernáculo de reunión, el altar, era porque en ese lugar quedaba contaminado el santuario, por lo que ya les mencioné, con la sangre que entraba durante el año, que era para expiar la culpa. Entonces, entonces más adelante podemos ver ahora que Jesús es el Hijo y también el sumo sacerdote, quien realiza la expiación y es la misma también por nosotros en el santuario celestial. Pues nos dice aquí la Biblia: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y eso nos lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 hasta el 12. También nos dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 hasta el 2. Y es interesante porque aquí vimos que el macho cabrío era la expiación en el lugar santísimo y la sangre era la que servía para hacer la purificación del santuario. Entonces, aquí nos dice el texto que Jesús es la expiación por nuestros pecados. El macho cabrío, al igual que el becerro, porque se hacía lo mismo con el macho cabrío, lo que se hacía con el becerro, que era para purificar el santuario, como ya les dije. Todo esto representaba a Cristo, quien es el que nos purifica de nuestros pecados del santuario celestial. Entonces también nos dice este otro texto: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha pasado por los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Esto está en Hebreos 4:14. Entonces vemos que Jesús es el Hijo y el sumo sacerdote. Él es quien realiza la expiación y es la misma también en el santuario celestial. Ahora, esta era la vestidura de los sacerdotes. Aquí está la vestidura del sacerdote común. Les expliqué en la primera parte de este tema que el sacerdote común servía tanto en el atrio del santuario como también servía en el lugar santo. Igual el sumo sacerdote que pueden ver. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo para hacer la expiación, para hacer la purificación de los pecados del pueblo de Dios, y para que de esa manera el santuario pudiese quedar limpio de los pecados. Muy bien, vamos a ver ahora que ahora la purificación del santuario celestial, no del santuario terrenal, porque en el santuario terrenal vimos que la purificación era con la sangre de animales, de machos cabríos, de becerros. Vamos a ver que en el santuario celestial la purificación no es con la sangre de estos animales que representaban a Cristo, sino que la purificación del santuario celestial es por la sangre de Cristo. Porque nos dice estos textos bíblicos: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Según lo que nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 14. También nos dice la Biblia: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primero de Juan capítulo 1, versículo 7. Y también nos dice Apocalipsis: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Según Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Entonces, es con la sangre de Jesús que podemos recibir la purificación, la limpieza de nuestros pecados,
en el santuario celestial. Esa es la obra que Jesús está haciendo por nosotros. Él está aplicando su sangre a nuestro favor, pero solamente de aquellos que creen en Él, de aquellos que confiesan sus pecados a Él y que son su pueblo. Vamos a ver lo siguiente ahora. Vamos a ver que los únicos pecados que son purificados del santuario celestial en el día de la expiación son los de ignorancia. O sea, los pecados deliberados, los pecados que hacemos sabiendo lo que está mal y lo hacemos aún sabiéndolo, esos pecados no acceden al santuario, porque nos dice el libro de Hebreos lo siguiente: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Eso está en Hebreos capítulo 9, versículo 7. Entonces, los únicos pecados que acceden al santuario son los pecados de ignorancia. Por eso, porque claro, Dios nos va a perdonar si nosotros, nos va a limpiar los pecados si nosotros somos sinceros. Si lo que hicimos fue por ignorancia, Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Pero cuando nosotros tenemos conocimiento del pecado y hacemos lo que está mal sabiendo que está mal, entonces no podemos hallar gracia, no podemos recibir el perdón. Jesús habló de la blasfemia del Espíritu Santo en la Biblia. Blasfemamos a Dios cuando nosotros sabemos lo que está bien y no lo hacemos. Entonces, por eso es importante que seamos sinceros, para que de esa manera, cuando confesemos nuestros pecados a Dios, ya sean por ignorancia, puedan entonces puedan pasar a Dios, a Cristo, y Él puede entonces eliminarlo, pueda Él ser quien nos ayude en ese momento en el cual nosotros estemos en esa situación. Ahora vamos a ver que la purificación del santuario celestial en el día de la expiación es también un día de juicio. Nos dice la Biblia lo siguiente: y llevaron los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memoriar delante de Jehová continuamente. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 28, versículo 29. El pectoral del juicio lo llevaba el sumo sacerdote y entraba al santuario, específicamente al lugar santísimo. Allí era donde se hacía la purificación del santuario, como estamos viendo, pero entonces también era un día de juicio, porque llevaba el pectoral del juicio, que era parte de las vestiduras del sumo sacerdote. Y este pectoral tenía 12 piedras. Si retrocedo un poco, pueden ver aquí las vestiduras del sumo sacerdote. Permítame poder resaltarlo aquí con este puntero rojo que pueden ver en pantalla. Este era el pectoral del juicio. Tenía en total 12 piedras que representaban a las 12 tribus de los hijos de Israel. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer entonces no solamente la purificación del santuario, o era la purificación del santuario, mejor dicho, pero en ese momento también era un momento de juicio, porque ahí se purificaba los pecados del santuario. Entonces aquellos que no afligían sus almas, entonces no podían entonces recibir la purificación de sus pecados. Entonces era un día de juicio, porque unos eran purificados y otros no, porque no habían seguido, o sea, no se habían purificado para ese momento en el día de la expiación. Muy bien, vamos a ver ahora, vamos a volver otra vez. Como les dije, la purificación del santuario celestial en el día de la expiación es también un día de juicio, como ya les he mostrado. Ahora, en Daniel capítulo 7 y en Daniel capítulo 8 podemos encontrar la misma estructura. Podemos ver que se menciona aquí a un cuerno pequeño, se menciona un cuerno pequeño, y entonces se menciona un anciano de días que se sienta en unos tronos que son puestos. Y entonces vemos que la descripción que se da de este anciano de días, se dice que su trono es llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, que un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y dice entonces que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso está en Daniel capítulo 7, versículo 8 hasta el 10. Aquí se está describiendo la escena del juicio. Entonces, en el capítulo 8 de Daniel encontramos la misma estructura. Se vuelve a mencionar el cuerno pequeño, y entonces en vez de mencionarse el juicio, que aquí pueden ver, aquí lo que se habla es de la purificación del santuario. ¿Qué nos quiere decir la Biblia con esto? Que en el momento que ocurre el juicio, en el momento que el juez se siente y los libros son abiertos,
es que ocurre la purificación del santuario. Por eso la purificación del santuario celestial en el día de la expiación es también un día de juicio. Es también un día de juicio. Vamos a ver ahora lo siguiente, vamos a ver este juicio, vamos a comprender este juicio, vamos a ver que este juicio en la Biblia es llamado el juicio investigador. ¿Por qué es un juicio investigador? Bueno, aquí pueden ver en la imagen cómo hay un juez que representa a Dios y los libros están abiertos. Eso fue lo que vimos en Daniel. Si retrocedo un poco, pueden ver que el juez se siente y los libros son abiertos. Entonces, eso abre la idea, abre el pensamiento de un juicio investigador, porque se dice que los libros son abiertos cuando el juez se sienta, cuando comienza el juicio. La Biblia aporta evidencia acerca de este concepto de juicio investigador. Por ejemplo, pueden ver aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículo 10, lo siguiente. Dice, yo Jehová que escudriño el corazón, que pruebo los pensamientos para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y también en Salmos 26, 2 nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmos capítulo 26, versículo 2. Ahora, el significado de escudriñar es la clave para poder comprender cómo esto se conecta con el juicio, porque la palabra escudriñar que aparece en el hebreo, el significado es el siguiente. La palabra escudriñar que aparece en Jeremías significa lo siguiente, en el original, en el hebreo. Significa examinar íntimamente, buscar, demandar, descubrir, escudriñar, espiar, estatuto, examinar, informar, inquirir, poder, saberse, preguntar, reconocer. Esto abre también lo que es otra palabra, la palabra investigar, porque cuando uno busca, cuando uno inquiere, cuando uno informa, cuando uno pregunta, cuando uno reconoce, uno está investigando. Entonces, está hablando acerca de una investigación, de un juicio, por así decirlo. En un tribunal humano existe lo que es un juicio preliminar, un juicio donde se investiga. Entonces, esto hace referencia a esto. Y bueno, más abajo pueden ver el significado de la palabra examinar, que es la palabra investigar, y lo subrayé en negro, aquí lo pueden ver. Entonces, esta palabra investigar, bueno, ahí está más que claro que no es un invento, el concepto de juicio investigador, porque vimos que los libros son abiertos, eso abre lo que es el concepto de investigar. Y entonces aquí se nos dice que cuando Dios examina, es porque Dios está investigando, Dios está juzgando, es un juicio investigador. Entonces también significa distinguir, escudriñar, lo mismo que vimos en el significado en el libro de Jeremías, la palabra escudriñar, examinar. Entonces, escudriñar y examinar podemos decir que es lo mismo que juzgar. Podemos ver esta relación por lo que ya les he mencionado. Ahora, es importante que podamos comprender que Dios levantó un movimiento en 1844 que proclamó que la hora de su juicio ha llegado. Ese movimiento se levantó cuando comenzó este juicio investigador en 1844, cuando comenzó la purificación del santuario. Y aquí se cumple entonces lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 hasta el 7, que dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto está en Apocalipsis 14, 6 al 7. En 1844, Guillermo Miller y los mileritas proclamaron que la hora de su juicio ha llegado, interpretando las profecías como la segunda venida de Jesús para juzgar la tierra, que luego se entendió que fue más bien el inicio del juicio investigador en el cielo. El evangelio eterno fue dado al pueblo de Dios para que lo predique, según Marcos capítulo 16, versículo 15. Y el ángel que lo proclama en Apocalipsis 14, 6 al 7, representa a la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, esto es lo que se cumple. Aquí entonces, con este mensaje del juicio aparece esta iglesia que Dios levantó para anunciarle al mundo que la hora del juicio ha llegado, de que Jesús ha empezado su obra para purificar nuestros pecados. Ha empezado el juicio. Entonces debemos prepararnos para que de esa manera nuestros pecados puedan ser purificados y podamos ser de esa manera, podamos ser liberados de toda culpa en este juicio. Muy bien, vamos a responder estas preguntas y a ver algo más, como pueden ver aquí.
los que participan en el juicio, pero primero vamos a ver la primera pregunta que dice, ¿dónde comienza el juicio? Es una pregunta muy importante. La Biblia nos dice que el juicio, que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El juicio debe comenzar por la casa de Dios y luego dice que, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Según 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17. O sea que son juzgados primero la casa de Dios, su iglesia, su pueblo. Y entonces el resto del mundo, los impíos, van a ser juzgados después. Vamos a ver cuáles son los participantes en este juicio. Dios Padre es el juez y Jesucristo es el sumo sacerdote y también es nuestro abogado. Y aquí podemos ver los textos bíblicos que corroboran esto. Los ángeles y los seres celestiales son los testigos. Y pueden ver los textos bíblicos también que confirman esto. El diablo, que es el acusador, según lo que dice Apocalipsis. Entonces también los seres humanos, específicamente el pueblo de Dios que es juzgado primero, son también participantes en este juicio. Ahora, ¿quiénes son juzgados primero? Dentro del pueblo, sabemos que el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios comienza el juicio, pero necesitamos saber quiénes son juzgados primero, si son los muertos o si son los vivos. La Biblia nos dice que los muertos son juzgados primero, porque dice la Biblia, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso está en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y también Apocalipsis 20:12 nos dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, según Apocalipsis 20:12. Ahora, ¿quiénes son juzgados después? La Biblia nos dice, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. 1 de Pedro 4:5. Y dice el otro texto, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Entonces, después de que los muertos son juzgados, los vivos son juzgados. Déjenme decirles que el juicio de los vivos ya comenzó. Pero eso será tal vez otro tema que podré, si tengo la oportunidad de presentar, donde puedo demostrar que el juicio de los vivos ha comenzado primero por la iglesia, por el pueblo de Dios, y entonces va a culminar cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. Eso lo veremos también al final. Vamos a ver que en este juicio hay libros, en este juicio investigador. La Biblia menciona varios libros que son utilizados en el juicio investigador en el cielo. Está el libro de la vida, dice Apocalipsis 21:27 lo siguiente, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. También está el libro de las obras, los libros de las obras, que dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. Y está también el libro de memoria. Dice la Biblia, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, según Malaquías capítulo 3, versículo 16. Entonces esos son los libros que están en este juicio, para hacer este juicio. Vamos a ver ahora cuál es el código moral por el cual se lleva a cabo este juicio. Vamos a responder esa pregunta. ¿Cuál es el código moral por el cual se lleva a cabo este juicio? La Biblia nos dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Eso está en Santiago capítulo 2, versículo 11 hasta el 12. Y también nos dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14 lo siguiente. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces el código moral por el cual se lleva a cabo este juicio, por el cual somos juzgados, es la ley divina, la ley de la libertad, la ley de los 10 mandamientos. Es a través de esa ley que nosotros somos juzgados en este juicio. Ahora, el juicio investigador es para purificar y para preparar al pueblo de Dios para la segunda venida de Cristo. Pues nos dice Malaquías capítulo 3, versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata,
porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, como dice Malaquías capítulo 3, versículo 3. Entonces dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, cuando el Señor se sienta para limpiar a su pueblo, para purificarlo, para hacer ese juicio investigador, para eliminar los pecados, en ese momento es para prepararlo. También el juicio investigador es llamado juicio preadvenimiento porque ocurre antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando Cristo venga, como nos dice el texto que se encuentra en Hebreos, vendrá sin relación con el pecado. Él aparecerá. ¿Por qué? Porque ya habrá hecho la limpieza de nuestros pecados. Por eso aparecerá sin relación con el pecado. Vendrá para salvar a los que le esperan. Vendrá para salvar a su pueblo. Ahora, el juicio investigador también es para vindicar el carácter de Dios, tanto en la tierra, en nuestro mundo, y también en el universo. Pues nos dice Daniel 7:22, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, que sabemos que es el pueblo de Dios. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí podemos ver lo mismo, vemos que se hace primero este juicio, Dios vindica a su pueblo, y entonces, y también su carácter en su pueblo, en sus santos, y entonces llega el tiempo y los santos reciben el reino. Sabemos que eso ocurre cuando Cristo viene. Entonces ocurre, pero eso ocurre antes, lo que es la vindicación del pueblo de Dios y su carácter en su pueblo, antes de que reciban el reino los santos del Altísimo, o sea, antes de que Cristo venga. Y Daniel capítulo 7, versículo 10, podemos ver cómo el universo, cómo los ángeles asisten en este juicio. Están expectantes, también los representantes de otros mundos están en este juicio, viendo la justicia de Dios, cómo Dios está vindicando su carácter y también vindicando a su pueblo. Nos dice la Biblia, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Sabemos que ahí habla del juicio. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. ¿Cuándo serán purificados finalmente los pecados del santuario celestial? ¿Y cuándo serán juzgados finalmente los impíos? ¿Cuándo serán juzgados los impíos? Porque Jesús empezó a hacer la purificación de nuestros pecados en 1844, como vimos. Él empezó a hacer la obra de purificación, pero vamos a ver que los pecados del pueblo de Dios serán purificados del santuario celestial cuando Miguel se levante. Entonces se terminará el tiempo de gracia y Satanás, representado por el macho cabrío vivo, será llevado al desierto que será esta tierra durante los 1000 años, cuando el Señor venga por segunda vez a este planeta para juzgar a los impíos. Este otro macho cabrío, luego del macho cabrío y del becerro, que era para la limpieza de la sangre de esos animales, para la purificación del santuario, porque la sangre era aspergida 7 veces en el propiciatorio del arca, en el lado oriental, y también en el velo, 7 veces la sangre era aspergida para purificar el santuario. Pero entonces luego de eso, había otro macho cabrío que era llamado Azazel. Solo pueden ver en Levítico 16. Y era quien finalmente terminaba de llevar toda la basura, todos los pecados del santuario. Y era entonces llevado al desierto. Entonces esto representa lo que va a pasar con Satanás al fin del tiempo, que él va a tener que llevar todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios y también los impíos, los que no se hayan arrepentido. Eso lo voy a leer ahora. Pero vamos a ver primero que cuando Miguel se levanta, como nos dice Daniel capítulo 12, versículo 1, que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Según Daniel capítulo 12, versículo 1. Cuando Miguel se levanta es porque estaba sentado, estaba haciendo el juicio a favor de su pueblo para prepararlo para su venida. Cuando él se levanta, se termina el tiempo de gracia, porque la gracia está ahora que el Señor, Miguel, por cierto, es otro nombre para Jesús, significa quien es como Dios. Entonces, Jesús está haciendo esa obra por nosotros ahora, Él está sentado. Cuando Él se levante, entonces se acabará el tiempo de gracia. Entonces Satanás, que es representado por ese macho cabrío vivo,
va a ser llevado al desierto. Ahora, cuando Miguel se levanta también, en ese momento se termina el tiempo de gracia por lo que dice este texto. El destino de cada ser humano en la tierra queda decidido para vida o para muerte eterna. Porque nos dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 hasta el 12 lo siguiente: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 11 al 12 dice eso. Ahora vemos aquí lo del macho cabrío que era llevado al desierto, que dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario, como que vimos ya lo que es la expiación, que es la purificación del santuario, y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Levítico capítulo 16, versículo 20 al 22. Luego este macho cabrío, moría en el desierto. Entonces, esto, si lo comparamos con Apocalipsis, hay una relación, porque en Apocalipsis capítulo 19 primero vemos la segunda venida de Cristo, y luego en el capítulo 20 vemos aquí lo que sucede con Satanás, que es representado por este macho cabrío vivo, porque dice que un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, que es esta tierra, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, según lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 hasta el 3. Entonces aquí podemos ver el plan de salvación revelado en el santuario, finalmente, porque cuando termine la purificación del santuario, recapitulando, Jesús se levantará, se terminará el tiempo de gracia, dirá las palabras que están en Apocalipsis 22, 11 al 12. Luego entonces los pecados del santuario pasarán a Satanás, representado por el macho cabrío vivo, y quedará confinado en esta tierra que es representada como ese desierto, este abismo, por 1000 años. Muy bien, entonces vamos a ver que después de eso, de que los pecados hayan pasado a Satanás, claro, Jesús vendrá a la tierra. Jesús vendrá para salvar a su pueblo, como vimos, para salvar a aquellos que le esperan, pero ahora se va a juzgar el caso de los impíos cuando Jesús venga, porque nos dice Judas capítulo 1, versículo 14 al 15, lo siguiente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Solo podemos ver en Judas 1, 14 al 15. Todos los impíos van a ser juzgados en ese momento. La Biblia nos dice que los impíos van a ser destruidos con el resplandor de la venida de Cristo. De esa manera van a ser juzgados. Por eso debemos pasar por el juicio investigador, para que nuestros casos puedan ser perdonados, puedan ser purificados nuestros pecados, y de esa manera podamos nosotros evitar estar en este juicio, porque los malos van a ser destruidos cuando no van a poder resistir el resplandor de la venida de Cristo, pero los justos sí, porque van a estar amparados por el Señor, porque habrán pasado por el juicio investigador, y Dios los habrá absuelto de toda culpa, porque Jesús habrá hecho la purificación de sus pecados. Entonces el llamado es para que nosotros podamos unirnos al Señor, a su pueblo, y confesar nuestros pecados a Cristo para que Él los purifique, para que Él pueda ser nuestro abogado, para que Él pueda ser nuestro sumo sacerdote, y para que de esa manera su obra pueda ser completa en nosotros. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo que me han dado para poder presentarles este tema. Seguiré publicando más contenido. Espero que este tema haya sido de gran bendición para cada una de sus vidas. Quiero en este momento, antes de concluir, que podamos tener una oración para que de esa manera podamos cerrar. Vamos a orar en este momento.
Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder asimilar este tema y para que de esa manera podamos aplicarlo a nuestra vida. Y también les invito para que lo compartan, porque este es un tema muy importante para nuestro tiempo en el cual estamos viviendo. Así que vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad que me ha dado para presentar este tema. Quiero orar, Señor, para que usted bendiga a las personas que han escuchado este tema o que lo estarán escuchando, para que sus vidas, Señor, puedan ser suyas y para que ellos, Señor, puedan pasar por el juicio, por este juicio investigador, para que sus pecados puedan ser perdonados, puedan ser purificados y para que cuando usted venga, usted pueda llevarme a mí, también a aquellas personas que estarán viendo este tema, que están viendo este tema, para que puedan ser salvas. También oramos por aquellas personas que no han tomado la decisión para que puedan seguirle, para que puedan comprender esta obra suya en el santuario celestial y para que sus vidas puedan estar en sintonía con usted y para que podamos volver al diseño original, al modelo original con el cual usted nos creó. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos. Este fue un episodio más de su canal Vuelo Profético. Les espero hasta la próxima. Bye bye.